Entonces, el tema a tratar ahora es tiroiditis. Igual que las dos clases anteriores, cosas puntuales de la presentación en el PowerPoint. Si no se entiende algo en el transcurso de la clase, me cortan, por favor. Es una clase, tratamos de hacerlo siempre lo más dinámico posible. Recordemos que ya se ha demostrado que la atención en una clase teórica máximo son 15 20 minutos, luego ya la atención disminuye. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en ese tiempo. Y terminando la clase, le comparto la bibliografía a la delegada para que del PDF puedan hacer la lectura, la revisión más a profundidad de literatura y recuerden que tanto de la presentación como de la literatura salen las preguntas tipo caso clínico para su examen de la segunda fase, así como hicimos en las dos clases anteriores. Entonces, tiroiditis. Por definición, la tiroiditis es un término que engloba un grupo de alteraciones, como su nombre lo dice, que tiene que haber inflamación tiroidea. En este punto es importante, dado que la pregunta siempre viene en el sentido de, nombre usted cuál de las siguientes están englobadas en el grupo de tiroiditis. Y te ponen un sinnúmero de tiroiditis que vamos a ver ahora y dentro de ellas te van a colocar enfermedad de Graves-Basedow, la famosa el hipotiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow o hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow, perdón. Recordemos que la enfermedad de Graves-Basedow no es una tiroiditis, ¿listo? O sea, no engloba una tiroiditis, dado que la enfermedad de Graves-Basedow es una hiperfunción tiroidea, pero no hay inflamación tiroidea, o sea, no es una tiroiditis. Entonces la respuesta ahí sería la enfermedad de Graves-Basedow porque no llega a ser una tiroiditis. Hay una hiperfunción tiroidea, hay tirotoxicosis, hay alteración del perfil tiroideo, pero no, la glándula tiroidea no se llega a inflamar. Entonces, en la tiroiditis hay un sinnúmero de clasificaciones, tiroiditis con dolor y tiroiditis sin dolor. Tiroiditis, o sea, tiroiditis en su curso clínico doloras e indoloras y tiroiditis en su curso clínico agudas, subagudas y crónicas. Dentro de las agudas tenemos la supurada. Dentro de las subagudas tenemos la famosa tiroiditis granulomatosa de Kervay. Tanto la supurada como de Kervay tienen un prosunto o un origen determinado casi infeccioso. Dentro de las subagudas también tenemos la silente o indolora o postparto y la posparto, perdón. Y dentro de las crónicas la famosa tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y también tenemos la tiroiditis de Riedel. Tanto la silente o indolora y la linfocítica o Hashimoto tienen origen autoinmune. Y la de Riedel es un origen desconocido, ¿no? Y otras tiroiditis que no entran en la clasificación, como por ejemplo son la tiroiditis por fármacos, yodo u otro tipo de fármacos que vamos a ver también en esta presentación. Entonces, primero tiroiditis con dolor. Dentro de la tiroiditis con dolor y subaguda significa tiroiditis de Kervay. ¿Listo? Tiroiditis con dolor y subaguda, tiroiditis de Kervay. ¿Por qué subaguda? Porque esta tiroiditis, como hemos dicho, ¿no? Va a haber inflamación tiroidea, va a haber destrucción tiroidea, va a haber una secreción anormal de hormona tiroidea al torrente sanguíneo, por eso va a haber tirotoxicosis en un inicio, luego se agotan las hormonas tiroideas de reserva, va a haber eutiroidismo, luego por la inhibición del conducto o del sistema del TSH, va a haber un hipotiroidismo y luego el cuerpo se recupera, llega a la homeostasis y va a haber un normotiroidismo. ¿Eso qué quiere decir? Que las tiroiditis subagudas se recuperan. Hay un periodo de tirotoxicosis, pero llegamos a la normalización. Eso es lo importante. En cambio, la crónica de Hashimoto, no. Esa tiroiditis siempre va a cursar con periodos de hipotiroidismo. ¿Qué significa eso? Que debe haber tratamiento crónico prolongado. Entonces, tiroiditis de Kervay, recordemos que es una tiroiditis subaguda y es una tiroiditis con dolor. ¿Listo? Es un proceso inflamatorio de probable origen vírico. Vimos en la clasificación que su origen es infeccioso, casi probable que es origen vírico, y constituye la causa más frecuente de dolor tiroideo, más no la causa más frecuente de tiroiditis. La causa más frecuente de dolor tiroideo, tiroiditis de Kervay, la causa más frecuente de tiroiditis, la causa más frecuente de tiroiditis, tiroiditis de Hashimoto. Apunten eso, por favor. Afecta mayormente a mujeres jóvenes, disminuye según avanza la edad, que significa que es más frecuente en mujeres jóvenes, el cuadro clínico es más frecuente verlo en mujeres jóvenes. Es más común en los meses de verano porque se relaciona con un origen vírico, sobre todo con inflamación o con infecciones respiratorias altas en los cambios de estación. ¿Listo? Recuerden que hay un periodo de tirotoxicosis, eutiroidismo, hipotiroidismo y normalización, por eso se hace subaguda.
La mayoría de pacientes presentan una infección respiratoria altas, en vías altas entre 2 a 8 semanas antes de presentarse el cuadro clínico de tiroiditis y se relaciona con el gen HLA-BW35. Los virus inmiscuidos, Coxsackie, adenovirus, virus de sarampión, parotiditis, con más frecuencia Coxsackie. Es una respuesta inmune combinada, ¿no? El virus afecta la alteración de la respuesta inmune, hay un ataque propio a las células tiroideas por linfocitos citotóxicos y ocasiona un daño a estas células folliculares tiroideas, ¿no? Una respuesta anómala combinada, una respuesta autoinmune que se desencadena por una posible infección vírica. Entonces, la inflamación daña los folículos tiroideos, activando la proteólisis de tiroglobulina, almacenando los folículos. ¿Qué significa eso? Perdón, la tiroglobulina es un precedente de T4 y T3, tirotoxicosis. Luego, esa tirotoxicosis se puede presentar al inicio hasta que la reserva de tiroglobulina se agota. ¿Listo? Una vez que se agota la reserva de tiroglobulina, podemos llegar a un periodo de hipotiroidismo, pero recuerden que el cuerpo se recupera, por eso es subaguda. Entonces, aumenta la T4 en suero, ¿listo? La TSH está disminuida, luego la T4 se gasta, la TSH aumenta, acá puede haber un periodo de eutiroidismo, luego hay un periodo de hipotiroidismo, pero recuerden que esto puede durar entre 6 a 12 meses y se recupera, o sea, el uso de levotiroxina en el periodo de hipotiroidismo es transitorio, no es una enfermedad crónica, no es para siempre, por eso es subaguda. Cuadro clínico, la operación puede ser brusco o gradual. Recuerden que hay dolor, es un aumento de volumen tiroideo llamado bocio, pero es un bocio doloroso. Es un bocio doloroso que causa alteración hormonal tiroidea con periodo de tirotoxicosis en un 50% de pacientes, pero el síntoma más frecuente es dolor. Y recuerden que esta tiroiditis se recupera, va a llegar al normotiroidismo o al eutiroidismo. Sí, sí. Entonces, dolor limitado a la región tiroidea, puede haber irradiación al seno superior del cuello, mandíbula o oído, puede haber un síndrome constitucional previo a esta patología, porque recuerden que se asocia a una infección respiratoria alta, o sea, hay un síndrome de astenia, dinemia, malestar general. Hay bocio, o sea, tiroides aumentado de tamaño difuso, es un bocio aumentado de tamaño difuso, o sea, puede ser en ambas semitiroides, puede ser lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, y dolor. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico de tiroides subaguda de Kervain se descarta si es que no hay dolor. Tiene que haber dolor en esta tiroides. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, mujeres en primeras etapas de su vida, antecedente de una infección respiratoria alta, bocio doloroso y alteraciones en el perfil tiroideo. Eso es la alteración clínica combinada con una alteración laboratorial, pero normalmente es el diagnóstico clínico. La mayoría presenta dolor en la cara anterior del cuello, rodeada de la mandíbula y bocio difuso. Esos son suficientes para ayudar o establecer el diagnóstico. Laboratorio, alteración del perfil tiroideo y estudios de imagen. ¿Qué estudios de imagen vamos a tener? Primero laboratorio, aumenta la tiroglobulina en la fase inicial, aumenta el 3T4 y el TSH se bloquea, ¿no? Por el eje hipotálamo hipoficiario. Puede haber presencia de anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina, hay un recuento leucocitario normal, no hay leucocitosis y puede haber una presencia de anemia normocrómica en periodos de hipotiroidismo justamente por el hipotiroidismo como tal. Y en imágenes, el que más el que más se usa es la ecografía, rara vez llega, digamos, a la gamografía, el que más se estudia es la ecografía, donde se ve áreas de hipogenicidad focal. Vamos a ver en toda la tiroides áreas, o sea, no solamente una zona, sino toda la tiroides con áreas de hipogenicidad focal. La gamografía, en este caso sería la B, porque no hay captación de yodo. En cambio, en la enfermedad de Graves, que recordemos que no es una tiroiditis, sino es una hiperfunción tiroidea, obviamente la captación de yodo radioactivo está aumentado, por eso se pinta de esta manera la tiroides. En cambio, en un inicio, perdón, en las tiroiditis subagudas de Kervine no hay hipercaptación de yodo, como se ve en imagen B. Diagnósticos diferenciales, obviamente todas las tiroiditis entran a tallar en este caso, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, o hemorragia también de un lóbulo tiroideo. Pero como vamos a ver,
Cada tiroiditis tiene su característica. El tratamiento solamente es sintomático porque recuerden que es una enfermedad autolimitada, claro que de largo tiempo, 6 a 12 meses. Si hay mucho malestar general, cualquier tipo de AINES para el dolor. Si hay un dolor importante, se puede agregar un corticosteroide como prednisona, pero normalmente se utiliza AINES. Si en la fase de tirotoxicosis hay muchos síntomas de tirotoxicosis, temblores, sudores, ansiedad, taquicardia, se puede usar betabloqueadores. Y lo que normalmente se utiliza, porque el hipotiroidismo es lo más sintomático, es la levotiroxina, pero como recuerden, es una enfermedad autolimitada, normalmente por 6 a 8 semanas. Otro tipo de tiroiditis, esta es una tiroiditis aguda dolorosa, es la tiroiditis aguda infecciosa. Esta más bien es una enfermedad grave, porque sí puede ser mortal, caracterizada por dolor tiroideo unilateral. Recordemos que en la enfermedad de Kerbein, la subaguda, el dolor era bilateral y es de instauración súbita, o sea, de un día para otro se puede instaurar. En cambio, en la otra había un periodo de 2 a 4 semanas, un síndrome de malestar general, un proceso respiratorio alto. En estos casos, normalmente se puede presentar en cualquier etapa de la vida, normalmente se presenta en niños y ancianos, con más frecuencia en niños menores de 10 años. También se puede presentar en adultos con inmunosupresión, pacientes que están con alguna enfermedad de inmunosupresión tipo VIH-Sida, o a adultos que están en la UCI, por ejemplo, inmunocomprometidos con un cuadro séptico, por ejemplo, ¿no? O alguna enfermedad autoinmune subyacente que disminuye obviamente las infecciones, o disminuye la defensa contra infecciones. Pero el cuadro típico es adultos, niños menores de 10 años, sobre todo con alguna enfermedad congénita. La más frecuente es la fístula del seno piriforme adyacente a la laringe. Esa es la más frecuente, es generalmente en niños. La diseminación es una infección de origen bacteriano, a diferencia del anterior, que era de origen vírico. El más frecuente es el estafilococo aureus. ¿Listo? Y la diseminación es vía hemática, sobre todo en pacientes que están con algún compromiso séptico, ¿no? Normalmente en el cuadro clínico te van a presentar el cuadro de un niño menor de 10 años con antecedente de una malformación congénita. La aparición es súbita del dolor tiroideo, habitualmente unilateral, a diferencia de la tiroiditis anterior. Hay fiebre, hay alteración del estado general, hay disfagia y disfonía. La anterior no había disfagia ni disfonía, solo había bocio doloroso a la palpación. Y en este caso hay una masa cervical fluctuante, pero es puntual en un lado de la tiroides y fluctuante porque esto es una infección bacteriana y puede evolucionar a un absceso. ¿Listo? Solo es en un lado de la tiroides, no es en toda la tiroides a diferencia de la anterior. Seguimos el diagnóstico, igual es un diagnóstico clínico por la edad, por el dolor unilateral en un solo lado de la tiroides, por una enfermedad, una tumoración con dolor, rubor, calor y fluctuación justamente en la tiroides. Se puede hacer una ecografía también, donde se va a ver solamente un área hipogénica puntual, listo, que va a corresponder al absceso o la zona infectada, a diferencia de la tiroiditis anterior, donde habían áreas focales difusas. Y para si quieren hacer un diagnóstico exacto, sí está recomendado la punción, aspiración con aguja fina que vimos en la clase anterior, ¿no? En la enfermedad de partes blandas, se aspira, obviamente se hace con guía ecoguiada, se va a sacar contenido purulento, y ese contenido purulento te confirma el diagnóstico, y con ese contenido lo mandas a cultivo para poder hacer un tratamiento adecuado de antibiótico-terapia. Pero normalmente se usa en un inicio, hasta esperar el cultivo, antibiótico-terapia de amplio espectro, sobre todo cefalosporinas de tercera generación, los 3 primeros días, viendo venosa, y ya una vez esperar el antibiograma, ya se puede rotar el antibiótico. Pero recordemos que es estafilococo o estreptococo, o sea, sobre todo son bacterias gram positivas. Si es que se ubica absceso clínico o ecográfico, se tiene que drenar el absceso. O sea, si hay un procedimiento de drenaje. Esta tiroiditis, a diferencia de la anterior, al ser bacteriano, sí puede originar un absceso y se tiene que drenar. ¿Listo? Igual es un periodo agudo, el antibiótico más el drenaje controla el cuadro de tiroiditis. Casi no hay alteración de la función tiroidea como tal, o sea, no va a haber periodo de tiroiditis, hipotiroidismo. Sobre todo es una infección, un cuadro agudo que no puede alterar el perfil tiroideo, sí, pero no se caracteriza por ello a comparación de la tiroiditis anterior. Ahora vienen las tiroiditis indoloras. La tiroiditis silente, hay la tiroiditis posparto,
y la tiroiditis, perdón, la tiroiditis indolora, tiroiditis silente, tiroiditis posparto, la tiroiditis de Riedel y la tiroiditis de Hashimoto. Esas son las tiroiditis indoloras. ¿Listo? Recordemos que la silente y posparto son subagudas, la tiroiditis de Riedel es crónica y la tiroiditis de Hashimoto también es crónica. ¿Ya? La tiroiditis silente y posparto son prácticamente lo mismo, solamente que la tiroiditis silente se puede presentar tanto en hombres como en mujeres en cualquier etapa de su vida, ¿listo? Y la tiroiditis posparto se va a presentar obviamente en una mujer durante el primer año, luego de un parto o de un aborto. ¿Listo? El cuadro clínico es muy parecido, solamente que te van a presentar el caso si es que la mujer tuvo una gestación hace un año o un aborto, ¿no? En cambio, el tiroides silente obviamente es mucho más frecuente en mujeres, como cualquier patología tiroidea, de tiroiditis, pero se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Es una tiroides autoinmune que generalmente se descubre por síntomas de tirotoxicosis, o sea, también hay alteración del perfil tiroideo, pero es un bocio no doloroso. Recordemos que en la enfermedad de Kerbein el bocio era doloroso. Suele acontecer en el periodo postparto, supone de 1% a 5% tirotoxicosis, afecta obviamente con mayor frecuencia a mujeres. La etiología no está clara, es un origen autoinmune, se ha relacionado con la exposición excesiva a yodo, citoquinas, pero normalmente se relaciona a enfermedades autoinmunes. O sea, en este caso te van a presentar un paciente con una enfermedad autoinmune tipo artritis reumatoide, esclerosis sistémica, enfermedad de Graves, lupus eritematoso, alergias estacionales, etc. ¿Listo? Si hay relación familiar, entonces en el caso clínico te pueden presentar un paciente que por antecedente tiene mamá o hermanas con tiroides silente también. A ser autoinmune y si haber alteración del perfil tiroideo, obviamente va a haber anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina. La función tiroidea, también va a haber un periodo de tirotoxicosis, de eutiroidismo, hipotiroidismo y normalización de la función tiroidea. Pero la diferencia es que en este caso no hay dolor. En este caso no hay dolor. La manifestación clínica más importante es la tirotoxicosis de intensidad moderada. La glándula tiroides puede estar ligeramente agrandada, pero es indolora. Recordemos también que en la enfermedad de Kerbein, la tirotoxicosis puede presentarse, pero no es lo más característico. En la enfermedad de Kerbein, lo más característico es el hipotiroidismo. Entonces, la T4 y T3 van a aumentar, la TSH va a disminuir, luego la T4 disminuye, la TH se eleva y luego llega un periodo de eutiroidismo. ¿Listo? Luego un periodo de eutiroidismo. El tratamiento es un tratamiento solamente sintomático, igual que la de Kerbein. En la fase de tirotoxicosis, betabloqueadores, y durante la fase de hipotiroidismo, igual, levotiroxina 8 a 12 semanas. Recordemos que es una tiroiditis subaguda. Listo, lo diferencia con la otra es que este es un bocio no doloroso. La tiroiditis postparto muy parecida a la anterior, solamente que por definición, esta se puede presentar hasta un año después de un parto o aborto. Listo, aparece en un 5 o 9% de gestaciones. También es autoinmune, lo mismo, puede haber una presencia de anti-TPO y anti-TG como en la anterior. La multiparidad es un factor de riesgo, igual mujeres con enfermedades autoinmunes, como hemos visto en el anterior, también artritis reumatoideas, etcétera. También hay anticuerpos antitiroideos, se relaciona con HLDA3 y HLDA5. El cuadro clínico también característico que aparezca tirotoxicosis, pero como recordemos, tiene que ser durante el primer año de parto o aborto. ¿Listo? También hay hipertiroidismo y también hay hipotiroidismo 2 a 6 meses tras el parto. ¿Listo? Y también es un bocio no doloroso, solamente que el cuadro clínico te lo van a presentar que está ocurriendo un año después del parto. El diagnóstico se basa en la clínica, lo mismo, aumento de T4, T3, disminución de TSH, etc. O sea, esa evolución subaguda de la tiroiditis. El tratamiento, lo mismo, metablox en tirotoxicosis y en la fase hipotiroidea y levotiroxina. En las tiroides inducidas por fármacos, solo mencionarlos, revisarlos es demasiado largo, así que también por motivos de examen, solo memoricen qué fármacos pueden dar tiroiditis: amiodarona, litio, etanercept, interferón alfa, interleucina 2, inmunoterapias con PD-1. La más característica, amiodarona y litio. No olviden eso. La tiroiditis de Riedel es una tiroiditis crónica, porque esta sí va a cursar con hipotiroidismo crónico y es no dolorosa.
¿Listo? También es más frecuente en mujeres y es la famosa tiroiditis leñosa. Esta en su evolución sí va a haber al inicio un bocio, pero después cursa con fibroesclerosis, o sea, va a haber una atrofia de la tiroides se va a hacer más pequeña, pero al inicio también hay un bocio no doloroso. ¿Listo? Es más frecuente en mujeres y miren, a diferencia de la Kervine, afecta a mujeres más añosas. En cambio, la de Kervine afectaba a mujeres más jóvenes. La etiología no está clara, no hay razón en su etiología. Se cree que es un fenómeno autoinmune, pero sí está relacionado la enfermedad sistémica con la hemoglobina G4 y el tabaquismo sí está relacionado con la enfermedad de Rieder. El cuadro clínico es una forma aislada tiroidea, hipertiroidea, multifocal, pesadez en el cuello, y esto es lo característico. Hay síntomas de compresión, al igual que en la tiroiditis infecciosas agudas. ¿Listo? Síntomas de compresión puede haber disfagia, ronquera, bocio difuso, pétreo, indoloro. Puede haber disney y en este caso también puede haber hipocalcemia. No cursan con cuadros de alteración tiroidea como tal, sobre todo es un bocio enorme, duro, indoloro y sin alteración del perfil tiroideo en su gran mayoría. ¿Listo? En mujeres añosas. El perfil tiroideo la mayoría lo tiene normal, como hemos dicho. Puede haber hipoparatiroidismo a diferencia de las anteriores. Sí se tiene que hacer un diagnóstico por biopsia por TrueCut, también hemos visto que es el TrueCut en la clase anterior. Los estudios de imagen complementarios, sí se tiene que hacer ecografía y gammagrafía en este caso, pero lo característico, como hemos dicho, es bocio, difuso, no doloroso, duro, pétreo, leñoso, en mujeres añosas, sin alteración en la función tiroidea. Característicamente, puede haber también hipoparatiroidismo, perdón, pero, y por sus consecuencias mecánicas de la fibroesclerosis en un inicio de un bocio gigante, sí a veces necesitan cirugía descompresiva. Esta tiroiditis puede llegar a necesitar cirugía descompresiva. Al ser una enfermedad crónica, el tratamiento, como es posiblemente autoinmune, se basa en este prednisona. También se ha utilizado rituximab y micofenolato, pero lamentablemente es una enfermedad crónica, normalmente de curso idiopático, no sabemos la causa. Y ya para terminar, la tiroiditis de Hashimoto. Recuerden que la principal causa de tiroiditis es esta, la tiroiditis de Hashimoto, es una tiroiditis tiroiditis crónica, perdón, indolora. ¿Listo? Su sinonimia linfocítica, autoinmune, bocio, linfadenoide, tiroiditis crónica. Causa autoinmune, curso clínico crónico. ¿Qué significa? Que si esta te da hipotiroidismo crónico, levotiroxina de por vida, más frecuente en mujeres, 9-1. Hipotiroidismo es lo más característico, no vas a ver casi tirotoxicosis, sobre todo hipotiroidismo, y vas a ver un bocio no doloroso, ¿listo? Y puede llevarte también a atrofia, igual que la tiroiditis anterior, ¿listo? No hay dolor, no hay malestar general, el hemograma es normal, al ser autoinmune hay anticuerpos elevados de anti-TPO y antitiroglobulina, la BCG es normal, en la ecografía también hay captación hipoecoica difusa. La captación del radioisótopo es variable, un inicio puede estar aumentado si es que hay tirotoxicosis, pero lo normal es que no capte, por lo que hay hipotiroidismo. En la punción de aguja fina va a haber contenido inflamatorio, pero como le digo, lo característico es bocio no doloroso de curso crónico en mujeres de edad media sin antecedentes infecciosos que reciben tratamiento crónico con levotiroxina. Esta sí es crónica, al igual que la de Riedel. Esta no llega a cirugía por compromiso de masa, a diferencia de la anterior. Listo. Entonces, como han visto, doctoras, o doctores, perdón, doctoras y doctores, cada tiroiditis tiene su característica y se las he mencionado de manera puntual.